En este episodio traje una persona que admiro muchísimo por su trabajo, por su trayectoria, y que nos va a contar más adelante un poco de su historia y de todo lo que ha ido haciendo en su camino. Pero antes recuerden que si están viendo este episodio en YouTube, suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, activar la campanita para que les llegue cada vez que hacemos un nuevo episodio. Y también si nos siguen en Spotify, seguirnos para que estén atentos a nuestros episodios. Pero sin más, hoy quiero presentarles a Timothy Scott Hall, que dicho sea de paso, tal vez mucha gente escuchando este episodio dice, son familia, fijos son primos, que siempre lo conversamos. Sí. Vamos a un evento y dicen, seguro son familia, pero tal vez por ahí, ¿verdad que sí, ¿Quién Timothy? sabe? De fijo estamos conectados en alguna cadena más allá. De fijo estamos Estoy segura. conectados. Timothy, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Carla. Gracias a vos por venir. Antes de empezar a hablar pues del puesto laboral que tienes y demás, que tal vez muchas personas no lo sepan, y sos el gerente de asuntos gubernamentales y relaciones públicas de Intel, quiero que nos cuentes tu historia, Timothy, de dónde vienes, cómo fue que llegaste a ese puesto, qué estudiaste, un poco de la historia para conocerte un poquito más. Bueno, eh, reitero el agradecimiento. Uno, ¿quién soy? Ujú. Soy el resultado de mis papás. Mi mamá, una mujer trabajadora que arrancó siendo trabajadora a los 13 años y que en algún momento de su vida tuvo hasta 3 trabajos al mismo tiempo. Wow. Es de esas historias donde en algún momento de su vida tenía que decidir quién comía, si ella o sus hijos. Mm. Entonces, ella es parte del producto. Ella emigró de Limón a San José para conseguir nuevas oportunidades. Sacó primaria por madurez, sacó secundaria por madurez y luego estudió en la UNED. Cuando estaba en la UNED, yo estaba en su vientre. Entonces, ella es madre de 9 hijos. Wow. Perdió a 5 de esos 9 hijos. Entonces ha sufrido mucho durante toda su vida. Pero bueno, ella es el 50% de quien soy. El otro 50% es hijo de un padre que fue un luchador social en Limón por la defensa de los derechos laborales de las personas afro de Limón. Este señor, Timothy Scott, Ujú. también eh, muy conocido en ámbitos de lucha social y también en ámbitos políticos. Yo recuerdo haber leído cartas de expresidentes que le mandaban a mi papá justo antes de empezar su administración diciéndole, por favor, sentémonos. Yo entiendo cuáles son sus objetivos, pero quisiera que en esta administración quizás no me haga mucho desorden, por favor. Entonces, yo soy el resultado de esas dos personas. Luego de eso, estuve en una escuela pública toda mi vida, en San Pedro, la Franklin Delano Roosevelt. Ujú. Ahí estudié. Ajá. Colegio público, el colegio José Joaquín Vargas Calvo. Ahí también pasé mis 5 años. Y después de eso, entré a la universidad, saqué una licenciatura en comercio exterior, Ujú. tengo una maestría en finanzas y hoy en día estoy estudiando una maestría en mercadeo. Tuve la oportunidad de ser entrenado en negociación por Ujú. Stanford. Entonces ahí vamos y creo que una vez que termine la mercadeo, algo más voy a ir a buscar. Sí, siempre Eh, buscando cómo crecer sí, más. sí, eso del aprendizaje a lo largo de la vida, no debemos olvidar, el cerebro es un músculo, entonces hay que siempre seguir ejercitándolo. Ya en mi trabajo lo ejercito un montón, Ujú. pero aprender cosas nuevas siempre me ha gustado mucho. Y la parte de mi trabajo, no sé si quiere que le entremos ya. Ahorita te voy a preguntar Ujú. algo. ¿En qué universidad estudiaste? En una universidad privada, yo estudié en la UIA, Ah, ok. ¿Y qué en el estudiaste ahí primero? Comercio. comercio Y internacional. después pasaste a finanzas Después también. saqué la maestría en finanzas con una intención y justificación un poco rara. No me gustaba las finanzas y no me gustaba la mate. Dije, tengo que mejorar en eso. Ujú. Entonces me metí a finanzas. Luego, cuando uno tiene más experiencia en la vida, se da cuenta que hay que trabajar en las áreas en las que uno es fuerte, no Ujú. necesariamente enfocarse en las áreas en las que uno tiene alguna debilidad o oportunidad de mejora. Pero bueno, ya había terminado la maestría y dije, bueno, listo. Sí, hagámoslo. Ajá, y ahora mercadeo porque es un buen complemento Sí, para la total. parte de finanzas y luego seguramente políticas públicas. Si encuentro un buen lugar que me pueda dar una certificación en Public Policy. Empezaste tu experiencia laboral en zonas francas, si no me equivoco. ¿Y fue como lo primero o tuviste otro trabajo antes de eso? No, yo empecé en la Asociación de Empresas de Zonas Francas, es una historia Y ahí vaciloncísima. estuviste bastante tiempo también. Sí, yo arranqué ahí con 21 años de edad Súper joven. y yo tenía muy poquito de haber salido de la U.
Tuve un primer trabajo en donde duré nada más 3 meses. Ajá. Em, yo todavía me sigo preguntando cuál fue la razón por la que salí de ahí, pero ahí lo dejaré y tengo una Ajá. historia muy vacilona con quienes fueron mis jefes inicialmente. Ujú, Entonces yo estuve en esa empresa como 3 meses y luego de ahí salí, me despidieron ujú. y llegó esta oportunidad de trabajar en Asofras. Yo fui a una entrevista y el señor me dijo, me parece, y después de eso contratado, entré como asistente de la dirección ejecutiva. Wow. Eso fue pero no es tan grande como se ve, es porque es Ujú. vacilón. Pero con 21 años, Con sí. 21 años. Y entonces, no me acuerdo, eso fue en octubre y la directora ejecutiva, trabajamos juntos 3 meses y en diciembre me dice, me voy. A usted le toca ser el director ejecutivo. Yo tenía ¿Cuánto tiempo llevabas ahí? ¿Unos tres, meses? ¿Tres tres meses? meses, Ah, ok. 3 meses. Entonces yo me convertí en el director ejecutivo de Asofras con 22 años. Sí, Y hubo muchas lágrimas de por medio. O sea, fue una cosa bastante fuerte. Y bueno, claro. después de ahí tuve la oportunidad de ayudar a crecer la asociación y estuve 12 años con Asofras. Fue una súper experiencia. Nuestra oficina era un espacio muy pequeño, 15 metros Ah, cuadrados. sí, era pequeñito. Y ahí estábamos, la secretaria y yo compartiendo. Recuerdo que mi primer jefe, súper duro, pero que le agradezco mucho y que hoy es un gran líder empresarial también, yo no sabía enviar correos electrónicos. Entonces me llevó a su oficina y me dice, aquí hay una computadora, empieza a enviar correos electrónicos. Y yo ni siquiera le dije que no sabía enviar correos electrónicos. Ese día aprendí a enviar correos Hacerlo. electrónicos. Ok, terminas ahí y cómo llega Timothy a Intel. Yo llego a Intel por una persona que tiene su mismo nombre. Ella se llama Carla Blanco. Ujú, Ella era la directora de asuntos corporativos para Intel en Costa Rica y había trabajado conmigo en Asofras. Juntos creamos la primera conferencia latinoamericana de zonas francas. Y cuando mi predecesor decide salir de la compañía, Carla me dice, le gustaría aplicar. En Intel las aplicaciones son muy transparentes, ujú. eh, muy justas. Y entonces cuando ella me dijo, yo, te debe estar vacilándome. Que al menos en aquel momento Intel era la empresa de los sueños. Claro. Y en algo como lo que yo hacía, que era Public Policy Influencing, aún más. Y yo, usted debe estarme vacilando. Porque la persona que yo iba a sustituir había estudiado en London Business School. Había sido partícipe de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos. Sí, era muy pesado. Entonces Carla me viene a decir, usted quiere venir a sustituir a esta persona. Yo, No no sé. sé si usted está pensando claramente, pero bueno, Ajá. 13 años después, la historia dice que fue no solo una muy buena decisión, Ujú. sino que he aprendido cosas que jamás en la vida y he tenido experiencias que difícilmente en otro puesto de trabajo habría tenido. Yo he conocido y he trabajado de tú a tú Ujú. con 4 presidentes de la República Sí. y de tú a tú con 4 CEOs de Intel. Ujú. Eh, no creo que hubiese tenido en ninguna otra parte esa Ese tipo de oportunidad. oportunidad. Ujú. Timothy, tengo que preguntarte esto. ¿En algún momento sentiste como algún tipo de discriminación, racismo? Porque di, los puestos que has tenido han sido muy buenos. Y estamos hablando de que tal vez en esa época no se conversaba tanto del tema como hoy en día, ¿verdad? Que ahora Ujú. tal vez es como se da más a conocer, la gente denuncia en redes sociales. ¿En algún momento sentiste que llegar a esos puestos tuvo algún tipo de discriminación? O más bien todo lo contrario, más bien, no sé, nunca lo viviste. Lo viví en múltiples ocasiones en Asóforas, Mm, pero en múltiples ocasiones. Y ahí lo viví primero por mi edad sí, joven. y después por mi etnia. En algún momento existía una comisión que se llamaba la Comisión de Auxiliares de la Función Pública Aduanera. Esos son una serie de organizaciones que trabajan con la Dirección General de Aduanas. Y quien lideraba ese grupo era el viceministro de Hacienda. Yo me acuerdo en el piso más alto de lo que era el Banco Anglo.
recuerdo, la primera vez que yo entré ahí, todas las personas podían ser o mi papá o mi abuelo en términos de edad. Ujú. Y en ese sitio yo sentí discriminación de cualquier forma, principalmente microrracismo, ¿verdad? Esa fue una, y después en el mismo Azofras, que era microrracismos que yo no me atrevía a confrontar. Hubo una sesión de junta directiva que recuerdo perfectamente en donde se hizo un chiste racista. Y vos estabas ahí. Yo estaba ahí y yo no quise confrontar. El vacilón es que yo dejo de ser director ejecutivo y me convierto en parte de la junta directiva. Entonces ya soy un director, como representante de Intel, me convierto en un director de Azofras. Sí. Y hacen nuevamente un chiste racista. ¿Te acordás de cuál fue? Perfectamente. ¿Cuál fue? Entonces estábamos organizando una conferencia y el señor dice, bueno, si la vamos a hacer negra, hagámosla trompuda. Ya yo había entrado a Intel, ya tenía un ratito de estar en Intel. Y en ese momento le dije, Don X, su comentario no aporta absolutamente nada a lo que estamos discutiendo. Y todo el mundo congelado. Silencio. Me lo puedo En imaginar. serio, es como si hubiéramos estado jugando congelado. Sí. El aire estaba pesado Ujú. y simplemente nadie dijo nada. Y después de eso, el señor llegó y dijo, bueno, disculpas, y siguió la conversación. Eso me dio a mí una gran enseñanza, que mucho es desconocimiento. En muchas ocasiones no hay mala intención, hay desconocimiento. Hay una cultura del siempre lo he hecho así Ujú. y nunca nadie me ha dicho que está incorrecto. Entonces voy a continuar haciéndolo así. Lo interesante es que terminó esa sesión y el señor se me acercó. Me llevó a su Sí, oficina y te me dijo, apartó. sí, me dijo, Timothy, discúlpeme, yo no tenía la intención de hacerlo sentir mal. Es algo que siempre he hecho, pero con esto que usted me dijo, he aprendido y no se va a repetir. Entonces, esa fue una de las enseñanzas más grandes. Hay que empoderarse Ujú. por lo que es correcto y plantarse de una manera respetuosa, pero firme, para que las personas alrededor también tengan la oportunidad de educarse. Esa fue una de las enseñanzas más grandes. En Intel, solo una vez ha pasado en 13 años, Ujú. porque en Intel el tema de diversidad e inclusión es parte del Sí. ADN. Sí, se invierte Entonces, mucho en eso. sí se invierte mucho, todavía hay mucho que hacer. Yo soy parte del equipo de liderazgo desde el 2014 y desde ese momento hasta hoy, la mayor cantidad de afros que ha habido en ese equipo de liderazgo son 2. Y durante los últimos 8 años, 1. Y he sido yo. Entonces eso genera una responsabilidad que es compleja. Porque si a mí me sale el trabajo de los sueños y yo dejo Intel, entonces no va a haber nadie más que sea afrodescendiente en ese equipo de liderazgo. Sí. Sí hay un journey que hay que hacer y sí estoy trabajando con parte de los poquitos que hay para que en algún momento me puedan sustituir, pero no es un trabajo fácil. Entonces sí hay mucho que hacer y hay una historia que se dio muy recientemente en como entre agosto y septiembre del año anterior, y fue que dentro de Intel me pidieron participar por una posición que tenía un grado superior al que estaba yo. En Intel los grados es, eh, digamos que la forma en la que se le compensa, entonces hay grados desde 3 hasta grados 16. Ok. Entonces, a mí me ofrecieron un puesto en el equipo global de diversidad e inclusión. Me dijeron, esto, participé. Ujú. Me dijeron, usted tiene la posición. Ujú. Y me llegó la oferta. Yo nunca había tenido un 1-a-1 con un miembro del Executive Leadership Team, que es el grupo más alto de liderazgo de Intel Sí. Corporación. O sea, es la gente que se reúne con el CEO. Sí. Y esa vez tuve esa reunión. Fue con la Chief People Officer. Y ella llegó, entró conmigo, me hizo unas cuantas preguntas, era una entrevista. Ujú. Y cuando salió de ahí, le dijo a quien me iba a contratar, perfecto, estoy de acuerdo, Es me él. encanta, quiero que sea él. Ajá.
fue un tema complejo para mí, porque a mí me encanta lo que hago, me gusta un Ujú, montón lo que hago, pero aquí me estaban dando una oportunidad de incluso mejorar mi claro. compensación total. Dije que no, cuando ya la oferta estaba firmada por la señora. Sí, solo Me lle- faltaba su firma. Solo faltaba mi firma. Ajá. Y dije que no, porque si bien hubiese tenido una mejor oportunidad para mí y para mi familia, habría perdido la representación que tengo hoy. Hoy yo voy a foros de liderazgo empresarial donde hay 200 o 300 personas y yo soy el único. Es cierto. Yo voy y tengo la oportunidad de reunirme con el presidente de la República y soy el único. Si yo no estoy ahí, no hay. No hay representación. No hay. Simple y sencillamente no hay. Entonces, hay que hacer a veces esos trade-offs Ujú. porque hay algo más importante que uno de por medio. Qué fuerte eso. Un día hablaba con Adjas Rupert, no sé si sabes quién es, Ujú. el odontólogo, y eso me decía, me dice, Carla, yo cuando voy a Buen Día, por ejemplo, el programa de Canal 7, yo busco demasiado verme bien. O sea, verme bien porque soy el único odontólogo afrodescendiente que han invitado o que están invitando al programa. Entonces, el tema de representación es muy fuerte porque es como una responsabilidad, Timothy, que uno, no una responsabilidad que uno se pone como encima porque le toca, o tal vez sí, pero también porque uno sabe que uno abre espacios, porque a mí también me pasa que cuando voy a una conferencia, una charla, qué sé yo, de mujeres emprendedoras, soy la única mujer afrodescendiente ahí. Y eso es importante y para mí es súper importante estar ahí porque tal vez hay otra joven afrodescendiente que está ahí y que puede ver que también podemos abrir como más espacios. Entonces, no tomar un puesto laboral como ese Ujú. por esto es una responsabilidad como grande que uno se pone como persona afrodescendiente y tal vez uno no se da cuenta a veces de ese peso que uno lleva para abrirle también espacio a otros. Es justo eso. Nosotros en Intel, de nuevo, el tema de diversidad e inclusión lo tomamos con mucha seriedad. Sí. Entonces, cada año hacemos un survey de diversidad e inclusión para ver cómo Ujú. estamos, si hemos mejorado o no, qué tal está el ambiente. Cuando nosotros nos conocimos, yo estaba liderando el Network of Intel African Ancestry Sí, yo me acuerdo. y ese network solo tiene un capítulo fuera de los Estados Unidos. Es el capítulo de Costa Rica. Todos los Ujú. demás capítulos están en Estados. Ujú. Entonces, ya eso era una responsabilidad. Entonces, sí es ese tema de cuando vemos en los surveys que dicen, la pregunta es, ¿usted ve una figura de liderazgo que se vea como usted? Y muchas veces la respuesta es no. No. Entonces, si uno no ve esa figura de liderazgo, uno no se ve Sí, en no ese se puesto. proyecta. Entonces, es muy difícil para un niño o una niña afrodescendiente que ven la lista de las 100 personas con mejor reputación en Costa Rica y dice, qué raro, porque ahí no hay ninguna persona afro. Ah, yo no puedo estar ahí Que entonces. estuviste entre los 15. Exacto, entonces Ujú. eso es cuando a mí me llegan esos rankings, yo lo único que pongo es única persona afrodescendiente. Hace poco estuve invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo para un foro en el que ellos están creando su plan estratégico Ujú. y yo cada vez que puedo lo tiro y yo, miren alrededor, 70, 80 personas. ¿Cuántas personas afrodescendientes hay? Exacto. Eh, una. Hay una tarea grande que hay que hacer. Ujú. Hablemos del caso de tu hijo, lo que le pasó en este lugar, Antic. O Ujú. sea, lo digo así porque todo el mundo se dio cuenta en medios de comunicación. ¿Qué fue lo que pasó cuando él llegó para que le contemos a la gente un poquito de cuál fue la situación y pues qué respuesta hubo del lugar también al final? Eh, yo creo que fue uno de muchos Sí. y casi fue un déjà vu. A ver, para quienes no sepan qué es Antique, es un bar de moda. Sí, Eso sí. es. Para los que ya estamos entrados en alguna edad, ahí era Casa Matute, Ujú. esa misma esquina. Digo que fue un déjà vu porque a mí me pasó en un bar que quedaba en el Mall San Pedro, que era el bar de moda, Ujú. a Planet Mall. Planet, sí. Entonces, yo llegué a Planet Mall, estaba en el cole en aquel momento. No, ya estaba en la U, pero estaba todavía conectado con la gente del cole. Yo llegué, estaba haciendo la fila y colé como a 15 personas. Y cuando yo llego me dices, no, usted no puede entrar. Y yo, ¿cómo por qué?
los pantalones que usted anda son muy anchos. Y yo todo lo que ando vestido lo compré en este mall, usted sabe. Que era el tiempo en el que había una marca de 3 colores Ujú. que se usaba muchísimo y yo andaba vestido así. No, no, no puede entrar. Y yo, ve al muchacho que está atrás suyo, tiene pantalones más anchos que el mío. Y él volvió a ver y le dijo al muchacho, vaya para adentro. Dice, no, usted no puede entrar. Eso pasó 3 décadas después. Mi hijo llega a ese bar y lo frenan y dice, no puede pasar. Y sucede. Sí. ¿Por qué? No hay explicación. Él empieza a hacer un poquito de investigación y se da cuenta que todas las personas que tienen un color de piel similar al de él no pueden entrar. Ujú. Entonces llega y me cuenta muy indignado y le digo, Mae, ponga esto en sus redes. Esto no puede pasar. Sí. Y se empieza a multiplicar el mensaje. A alguien más le llega, pero le dicen, a Timothy Scott no le dejaron llegar, entrar a un bar. ¿Cómo? El gerente de asuntos gubernamentales de Intel no le dejaron. Y de inmediato me llaman de mi agencia de comunicación. No, no, no soy yo, era mi hijo. No, no, pero igual la gente está interesada en conocer la historia. Entonces mi hijo con apenas 18 años cumplidos está dando una entrevista en la sala de nuestra casa contando su historia. De lo que pasó. Mi ex jefa, Carla Blanco, Ujú. dice, esto no puede ser. Ella ahora ya no está en Costa Rica, vive en Arizona y trabaja en diversidad e inclusión. Esto no puede ser. Decime quiénes son y yo les mando un mensaje privado. Le mandó un mensaje privado, nadie respondió y hubo silencio por mucho tiempo. Se empezó a multiplicar en redes Sí. y una persona me contacta y me dice, queremos hablar con ustedes, queremos hablar con su hijo. Ya mi hijo simplemente dijo, no, papá, ya yo no voy a volver a ir a eso. Y lo dejamos ahí, tuvo oportunidad de salir en medios, lo invitaron a ediciones meridianas Ah, wow, para sí. que sentado Para que estuviera. hablara de eso. Sí, pero a ver, para quienes no hemos estado enfrentados a una cámara en vivo, Ujú. para un joven adulto de 18 años quizás eso era mucho. Entonces lo dejamos ahí, pero es una evidencia más de que hay todavía mucho trabajo para hacer. No, y otro punto que tocas ahí que es muy importante es que no todas las personas afrodescendientes están en la responsabilidad ni están dispuestos a hablar sobre estos temas. Me Ujú. explico, o sea, no es fácil. Tal vez vos y yo porque estamos involucrados en el tema, pero hay personas que simplemente no quieren hablar de eso o no quieren hablar de situaciones que les ha pasado porque no es fácil, Timothy. Vamos a ver, no es una responsabilidad que nos corresponde a todos y todas. ¿Sí? Exactamente. Algunos y algunas hemos dicho, vamos para adelante con esto, pero algunas otras personas simplemente quisieran vivir en un estado de equidad en donde Ujú. todos tengamos siempre las mismas oportunidades. A Sí, pesar de eso, Carla, yo soy muy claro con mi hijo. Le digo, Mae, yo a usted lo amo, pero sepa que los retos que usted va a tener siempre van a ser mayores que los. Y que cuando usted piense en faltar un día a la U, alguien va a decir negro perezoso. ujú. Sí, Oh, van a saber, fue el negro el que faltó a clases. exacto. Entonces no va a ser X que faltó a clase, va a ser el negro, ¿sí? O el negro no llegó a la tarea. Entonces, ese también es un reality check Sí, que debemos hacer todos y todas. La situación no va a cambiar en el mediano plazo. Entonces, debemos saber que vamos a tener que hacer más para obtener las mismas oportunidades. total. Eso me lleva a preguntarte y meternos un poquito en la parte de Intel. ¿Cómo se mueve el mundo de oportunidades a nivel pues, de carrera profesional para las personas afrodescendientes? Ahora hablábamos detrás de cámaras que ingenieros afrodescendientes hay muy pocos. Ujú. Eso es, eso es correcto. Veamos primero cifras generales. Mm. En Costa Rica, en un rango de años entre 18 y 24, hay un 29% de personas que no terminan el colegio. ¿Sí? Es muy difícil que estas personas tengan oportunidades bien remuneradas y formales. Entonces, ya ahí hay un tema. Luego de eso,
hay que terminan y no continúan a la U. Entre los 18 y los 24 años, solo un 39% de las personas decide ir a la U. ¿Ah? Y después de eso hay que ver cuántas personas se salen de la U y no terminan. El tiempo promedio que dura una persona en la universidad se ha ampliado a 7 años. Y además el apagón educativo que tuvimos, voy a decir gracias, pero no es gracias, desgracias a la pandemia, también ha generado un sesgo muy amplio y una diferenciación de nuevo entre quienes tuvieron la posibilidad de asistir a centros educativos privados que tenían los instrumentos y las herramientas y los procesos para poder seguir estudiando desde la casa comparado con centros educativos públicos que no tenían esos instrumentos. Entonces, primero ese panorama general. Claro. Luego de esto, por observación, lamentablemente, debo decirlo, solo por observación, uno se da cuenta que personas afrodescendientes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el número es pequeño. ¿Por qué digo por observación? Es porque no hay estadísticas. No, exacto. No existe métricas, nada. Nada, entonces uno no puede decir, mira, Es hubo tantos ingenieros afrodescendientes. Exacto, un 5% de las personas que aplicaron ingeniería en las universidades públicas son afrodescendientes. No lo sé. Entonces es por simple observación. ¿Que debería cambiar? Yo creo que sí. ¿Deberíamos tener la posibilidad de autoidentificarnos? Yo creo que sí. Sí. Porque si no existe la data, no podemos trabajar por cerrar los gaps. Entonces, por observación, yo sí digo, estamos muy por debajo de la media que dice el INEC, que dice que somos un 7.5% de la población costarricense. Pero no sé cuántos de ese 7.5% terminaron la U, cuántos terminaron la escuela, cuántos fueron a áreas de ciencia y tecnología. No lo sé, pero por observación somos muy, muy, muy pocos. Y estas áreas son las que diferentes estudios a nivel global dicen son las que mayores oportunidades laborales van a tener en el futuro. Cierto. Entonces, de nuevo, la brecha se amplía cada vez más porque, uno, las personas que estuvieron en una educación privada muy probablemente recibieron esta información antes, la información de la creación de empleos en el futuro va a estar en X, Y o Z. Además, se les dieron las herramientas. Y la paradoja de que cuando aplican a universidades públicas, casi todos entran los que estuvieron en centros académicos privados. Sí. No así quienes estuvieron en centros académicos públicos. Entonces, de nuevo, la brecha se ha ampliado y hay que seguir conversando del tema para que las personas conozcan. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en una iniciativa que es liderada por CINDE de Caribbean Talent. Sí. Y con Caribbean Talent hemos ido a Limón ya 3 veces a 3 localidades diferentes y vamos para una cuarta, creo que en el tercer trimestre o cuarto trimestre de este año, justamente para que las personas tengan la oportunidad, uno, de ver a personas que se ven como ellos, trabajando en empresas multinacionales y que también a través de talleres que sean ese mismo día mejoren su capacidad de empleabilidad. Es solo un granito de arena. Pero es algo. Es algo. Es algo que no se venía haciendo. Es algo que no se venía haciendo justo. Yo creo que esa es la mejor descripción. Entonces, ahí vamos. Requerimos hacer muchísimo más, principalmente en edades tempranas, Carla. Porque si no lo hacemos cuando ya estamos en tercer grado, ya lo perdimos. Y es la chispa de ingeniería, matemáticas, traviesiemos, despedacemos, volvamos a armar. Esa creatividad. Juguemos con los legos. Si no lo hacemos a esa edad, se pierde. Entonces, ¿cuándo veremos resultados? Quizás en 1 o 2 generaciones. Es un montón de tiempo, pero para luego es tarde. Sí. Hay que arrancar de una vez. ¿Cuáles son esas carreras, Timothy, en ciencia y tecnología, que yo sé que siempre se hablan, ¿verdad? Pero que están moviendo hoy en día el mercado en esa área, que usted dice, definitivamente estas son las que hemos identificado que es importante que la gente las observe y que también se pongan a investigarlas, porque el tema con ingeniería, creo yo, teniendo 2 familiares ingenieros, que es Roberto y mi hermana, que son ingenieros, hay muy
hay mucho desconocimiento de qué tratan esas carreras. Ujú. Y a veces creo que en estas cosas que hacen las universidades, ¿cómo se llaman? Como las ferias vocacionales, Orientación ajá. vocacional. Creo que a veces no se explican lo suficiente. Entonces, ¿qué carreras has identificado que son importantes hoy en día en el mundo de la ciencia y tecnología? Y por supuesto para Costa Rica, que me parece que sigue siendo un país en el que cada vez va a haber más mercado y va a seguir en ese crecimiento. Entonces, a ver, lo que nosotros estamos viendo en áreas STEM, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, Ujú. ingeniería en computadores, ingeniería en software, ciencias de la computación, es donde vemos grandes oportunidades. No únicamente para la empresa a la cual represento, Sí, sino hay un amplio espectro de compañías en donde ese tipo de profesional puede tener grandes oportunidades. Entonces, en general, este tipo de ingenierías más cercanas a la tecnología siempre tendrán una oportunidad. El nivel de desempleo en las áreas de ingeniería es de un 1 o 2%. Es casi empleo pleno. sí, es muy, muy bajo. Y hay muchos muchachos y muchachas que tienen empleo antes de terminar de estudiar. Sí, ¿Por qué? Porque nosotros estamos yendo a la SUS y les estamos diciendo, vengan. los En el, necesitamos. en el caso de Intel tenemos un programa de estudiante trabajador donde no trabajan full time, pero obtienen un muy buen salario, están obligados a seguir en la U y están obligados a tener una nota mínima. O sea, si usted quiere ser un student worker, tiene que venir con 80 para arriba, tiene que llevar tantas materias y no puede trabajar más de 36 horas a la semana, porque queremos que el resto del tiempo se dedique a A ser exitoso estudiar. en sus estudios. Entonces, como nosotros, deben haber muchísimas más que están haciendo lo mismo, porque el talento es tan escaso que queremos atraparlo, queremos Retenerlo. incentivarlo antes de que incluso salga a la universidad. Hay mucho, mucho por hacer. Ahora, hay megatendencias de las cuales no podemos escapar. Y la más importante el día de hoy es la inteligencia artificial. No hay opción. Ujú. No es que digamos, no me interesa, entonces No ya no va a quiero. pasar nada. No, la inteligencia artificial está aquí para quedarse. Y o utilizamos las herramientas de inteligencia artificial o nos quedamos operativos. Sí. Entonces, esta es una mega tendencia en donde tenemos que montarnos. Y ya estamos utilizando inteligencia artificial sin saberlo. Entonces, mejor que ser un simple espectador, espectadora y Ujú. convertirse en quien genera la inteligencia artificial. Entonces, ya hoy, eh, en noviembre de 2022, lanzamos con el MEP una especialidad en inteligencia artificial para colegios técnicos. Entonces, ahora como hay un estudiante que se convierte en un técnico medio en contabilidad, en 2 años, en año y medio habrá un estudiante, un técnico medio en inteligencia artificial. Qué Entonces, interesante. eso amplifica la posibilidad, porque estamos hablando de centros educativos públicos con una especialidad en una megatendencia. Entonces, Ujú. eso es lo que nosotros desde Intel tratamos de seguir conversando, seguir amplificando. Hicimos hace poco una iniciativa que se llama 1000 mujeres en inteligencia artificial para toda Latinoamérica. Ujú. Y Costa Rica fue de los países en los que más aplicaron para poder ser parte. Entonces tenemos como a 126 mujeres costarricenses llevando esta capacitación en inteligencia artificial 12 semanas y lo más interesante en español con clases sincrónicas. Entonces no es una clase grabada. Sí. Está el profesor o la profesora Ujú. enseñándole acerca de inteligencia artificial. Y estamos trabajando con el INA, esperamos lograrlo pronto, una especialización también en inteligencia artificial para el trabajo. Entonces, hay mucho que se puede hacer, pero debemos ser muy activos, muy activas, cada quien desde su nicho y empezar a trabajar, entender qué es Ujú. esta nueva mega tendencia para sacarle el mayor provecho posible. Lo que hicimos para 1000 mujeres en inteligencia artificial fue algo fenomenal y eso lo hicimos en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y Telecomunicaciones. Ujú. Ellos fueron quienes lanzaron la oportunidad y fue maravilloso ver que más de 3000 mujeres quisieron participar. Sí, qué lindo. Y le cuento que el único país que estuvo por encima de nosotros fue Argentina, como con 4000 y pico.
Sí, la participación fue muy buena. Y cuando uno ve la cantidad de población de Argentina versus la cantidad de población de Ujú, Costa Rica, uno dice, sí, entonces hay algo que sí estamos haciendo bien porque la gente está interesada. ujú. Sé que muchas personas escuchando este episodio dicen, yo sueño con trabajar en Intel o me encantaría, porque tal vez ahora decías, Intel en ese tiempo tal vez era la empresa que la gente soñaba. Yo creo que todavía, tipo, o sea, en mi Ajá. generación todavía hay gente que dice, sueño con trabajar en Intel. Bueno, primero es una súper empresa. Yo estoy Sí, súper sesgado. Entonces, bueno, ustedes, ya está muy adentro. quienes estén viendo el podcast sabrán, pero bueno, yo estoy súper, súper sesgado. Ajá, y eso me lleva a preguntarte, ¿qué necesita la gente estudiar o qué habilidades tiene que tener la gente para poder entrar a una empresa como Intel Ujú, y cómo aplicar? Porque muchas veces cuando uno habla de transnacionales o de empresas corporativas grandes, a veces parece como imposible o a la gente le da pereza como y el proceso, el papeleo, esperar meses, ¿verdad? ujú. Entonces, ¿cómo funciona todo ese proceso para la gente que nos está escuchando de cómo pueden tal vez en algún momento entrar a Intel en Costa Rica? Bueno, lo primero es la razón por la que yo dije que en mi tiempo de estudiante era un sueño entrar a Intel Ujú. y que estábamos solos nosotros en el top of mind es porque después de que llegó Intel llegaron muchas otras. Sí, eso es Entonces cierto. ahora el mapa es muy amplio y la persona estudiante puede decir, quiero ir a esta, principalmente en ciencias de la vida. Ujú. Nosotros tenemos en el país 15 compañías del top 100 de empresas de ciencias de la vida. O sea, 15 compañías del top 100 mundial Increíble. están en Costa Rica. Entonces, ahora la persona estudiante no dice, mira, solo Intel. Dice Intel A, B, C, D hasta la H probablemente. Ajá. Entonces, por eso es que lo digo. Yo sigo amando la compañía en la que estoy trabajando y habría muy poquitas probabilidades de que yo salga de manera voluntaria. Pero bueno, ese es otro tema. Uno, explicar a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. En Costa Rica tenemos un ecosistema tan rico que lo mismo que las personas están haciendo aquí es lo mismo que podrían estar haciendo en Silicon Valley. Entonces, es lo que están haciendo nuestros ingenieros e ingenieras es lo mismo que están haciendo en Silicon Valley, lo mismo que están haciendo en Israel, lo mismo que están haciendo en Malasia, lo mismo que están haciendo en India. Ujú. Entonces, no es que tengo que expatriarme para ser lo último de la tecnología. Ya eso está pasando en Costa Rica. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje. Si no le gusta el inglés, no voy a decirlo, estamos en un podcast, considere de manera importante estudiar inglés. Ajá. No Sí, está en nada, digámoslo así, para que eso. suene mejor. Sí, si no, las puertas se le cierran. Sí, inglés es que es fundamental. Yo creo que hoy en día en todo. O Es sea, simplemente, a ver, las personas técnicas sí. que están en nuestro piso de manufactura, que salieron del INA o que salieron de un colegio técnico, tienen que todos los días hacer una de dos cosas. O leer un manual que está en inglés para interactuar con un equipo que vale millones de dólares, o recibir instrucciones de un ingeniero o una ingeniera que podría estar en cualquier parte del mundo y cuyo idioma va a ser inglés, porque no vaya a ser que la persona de Malasia me vaya a hablar en malayo, el chino me va a hablar en chino Ujú. y la persona de Israel me va a hablar en lo que sea que estén hablando la persona de India. No, el idioma es el inglés. Entonces, número uno, inglés. Sí. Dos, en Intel ya hoy tenemos cerca de 3.500 personas trabajando con nosotros. Esos son empleos directos y cerca de 4.200 empleos indirectos. Empleos indirectos es nosotros contratamos a una compañía Sí. y la compañía Sí, contrata a las personas outsourcing. empleadas. Entonces, desde construcción hasta servicios de ingeniería. Tenemos 3 centros de excelencia y le estoy contando todo este cuento por el tema de los perfiles. Tenemos un centro de excelencia en servicios globales, otro en ingeniería, investigación y desarrollo y otro en ensamble y prueba. Entonces, vamos desde personas que puedan saber de finanzas, recursos humanos, mercado y ventas, que están en la parte de servicios globales. Vamos, nosotros desde Costa Rica cerramos los estados financieros de Intel a nivel mundial. Los mismos estados financieros que utiliza nuestro CEO para presentarlos a la bolsa de valores. Eso es para dar la trascendencia. Desde aquí pagamos el salario de todas las personas en las Américas, incluyendo el salario del CEO.
de que imagínense, uno no quisiera fallar con el salario del CEO. Esa es una responsabilidad que tiene una persona que está en Costa Rica. Entonces tenemos de estas áreas más de ciencias económicas Ujú. y tenemos personas más en el área de ingeniería que son quienes están en el Centro de Investigación y Desarrollo y el Centro de Ensamble y Prueba. Costa Rica es el único país en Latinoamérica que tiene una operación de ensamble y prueba de microprocesadores. Todas las demás están en Asia. Eso genera una oportunidad gigantesca porque para quienes hemos estado leyendo los retos geopolíticos que se están dando en Asia, entre China y Taiwán, podríamos ver que el rebalanceo de esa manufactura podría darse hacia esta parte del mundo si hacemos las cosas de manera correcta. Ujú. Yo digo más en serio que en broma, que si ese conflicto geopolítico se materializa, es apagar el mundo. Porque el 70% de todos los microprocesadores del mundo se manufacturan en Ah, Asia. sí. Ujú. Y de esos, el 80%, ese 70%, el 80% se manufactura en Taiwán. Entonces hay una gran oportunidad. ¿Cómo poder entrar a Intel? Intel tiene un proceso súper transparente y súper justo. Y digo esto porque a veces la gente me llama, me manda un currículo por aparte y me dice como, mae, ayúdeme. Métame. Sí, y yo con todo gusto subo su currículo a nuestra base de datos, pero eso no garantiza que va a tener un trato diferente al de la persona que lo subió por sus propios medios. Entonces, Ujú. intel.com barra inclinada jobs. Y ahí están todas las oportunidades laborales, no únicamente en Costa Rica, Ujú. sino alrededor del mundo. Y ahí entran y cuando se dan las oportunidades o los llaman o ustedes mismos están dándole refresh cada cierto tiempo para ver qué oportunidades hay. ¿Qué puestos hay? Esa es la forma y entrarán, si les dan la oportunidad, irán a varias entrevistas y se tomará la decisión. Es un proceso muy justo y muy transparente Ujú. que a mí me encanta, porque entonces no es porque yo soy amigo del amigo ¿Qué que entró? entró a Intel, es quien tenga las capacidades que estamos buscando es quien va a entrar. Ok, ¿qué puestos? Bueno, puestos hay un montón porque estamos hablando de muchísimos colaboradores que hay dentro de la compañía, pero ¿qué pueden estudiar? Ingeniería, hablamos de Ajá. técnicos. Sí, entonces nosotros hemos reclutado de personas técnicas de Lina, personas técnicas de colegios técnicos, principalmente ingenieros o estudiantes de ingeniería y también en las áreas, justamente ahora finanzas, tuvo un boom importante en donde empezó a contratar una gran cantidad de personas en Costa Rica. Recursos humanos tiene el centro más importante de recursos humanos en un solo site en Costa Rica. Más que Oregon, más que Arizona, están concentrados en Costa Rica. Entonces, digamos que es muy variopinto. Hay distintas oportunidades. Entonces, la invitación es intel.com barra inclinada jobs. Ahí pueden hacer filtro por país y verán todo lo que hay en Costa Rica. ¿Cómo ves el país, Timothy, a nivel de oportunidades en ciencia y tecnología a corto y mediano plazo? ¿Ves como una aceleración? Es gigantesca la oportunidad O sea, va a seguir. por varios factores. Uno, tenemos mucha experiencia. Ya llevamos años haciendo esto. En el caso de Intel son 27 años. Sí. Para quienes llevamos algunos años, sabemos que en el 2014 Intel decidió llevar su fábrica a Asia, de Costa Rica a Asia. Hicimos las cosas tan bien que es la primera vez en la historia que pasan dos cosas. Uno, que parte de la operación se queda en un país. Cuando Intel cierra operaciones, cierra todo. En Costa Rica dejó las operaciones de investigación y desarrollo y el Centro de Servicios Globales. Y la segunda cosa que pasó fue que volvieron a traer la fábrica. Nunca antes había pasado esto. Sí, regresaron. Entonces, eso nos dice que hay cosas que estamos haciendo bien. El clúster de ciencias de la vida crece de manera importante. Entonces, Costa Rica tiene la particularidad de que geográficamente está muy cerca a los Estados Unidos con usos horarios similares o iguales. Y eso permite tener una interacción entre personas técnicas que no es lo mismo si estuvieran en India. Ujú. ¿Sí? Y las personas de India están dispuestas a trabajar a medianoche, están dispuestos a hacerlo, pero no es lo mismo, el ser humano no está hecho para eso. Entonces, la interacción entre ingenieros e ingenieras de
Intel Costa Rica, con ingenieros e ingenieras que puedan estar en Intel Oregon, Intel Arizona o ahora que vamos a arrancar en Ohio, es más transparente. Estamos en el mismo uso horario y tenemos las mismas capacidades. Nosotros tenemos un proceso que se llama Power On, que es cuando una unidad, un microprocesador se enciende por primera vez, ¿no? Es una cosa fantástica cuando uno ve la interacción de los Sí. ingenieros e ingenieras. De la Sí, emoción. no, y no solo eso, todos trabajando juntos y de repente se llaman y se gritan, porque en Intel nadie tiene oficinas, en Intel todos tenemos cubes Ajá. y todos son iguales. El cube que tengo yo es exactamente igual que el cube que tiene el CEO en Santa Clara. Es exactamente igual. Entonces, cuando uno ve esas dinámicas y uno los escucha, que están hablando de tú a tú con el ingeniero que está, no sé, quizás en Malasia, que se despertó muy temprano o se acostó muy tarde. Sí. Y todo eso se da acá. Entonces, la ubicación geográfica es algo muy positivo para nosotros. Como país, decidimos tener un esquema de incentivos en el régimen de zonas francas que también nos hace ser atractivos. Y bien que mal, tenemos algo que se llama un labor arbitrage positivo, y es que el costo es menor en Costa Rica que en los Estados Unidos. Entonces, nos permite Es una gran ser ventaja. competitivos. No es lo mismo que si nos comparamos con Asia, ahí no. Ahí el costo es mucho más bajo Sí. en Asia. Entonces, tenemos que compensar de alguna forma para poder seguir siendo competitivos. ¿Qué consejo le das, Timothy, a esos jóvenes que están escuchando este episodio el día de hoy? O sea, que tal vez sean jóvenes, tanto adolescentes que están estudiando, están en la universidad, o personas jóvenes en los 20, digamos, que están escuchando este episodio y dicen, uy, a mí me encantaría como poder hacerlo, poder estudiar estas cosas, aprender inglés, entrar a empresas como Intel. ¿Qué consejo les das a esos jóvenes que nos escuchan? Denle la oportunidad a STEM. Vamos, ese es mi primer y gran mensaje. Denle la oportunidad a STEM. No se queden con el paradigma de que es muy difícil. Yo no sé mate. Digamos, tengo una ingeniera que lo que me dice es, todo el mundo se enfoca en el tema de las matemáticas. Tiene que aprender a resolver problemas. Esa es su función principal como Exacto, ingeniero. resuelva problemas. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, Sí. mi mensaje es, denle la oportunidad a STEM. Y la otra es, nunca en la historia la información ha estado tan disponible para todos. Las principales universidades del mundo tienen sus cursos gratuitos en Internet. Uno puede encontrar cursos de Harvard, cursos de MIT, gratuitos en Internet. Quizás no le dan el certificado, pero usted puede aprender todo lo que le dé la gana con Sí. tener una computadora o un teléfono inteligente y tener conectividad. Sí. Y lo último que yo vi es que en Costa Rica casi todos estamos conectados, de acuerdo con lo que dijo Arecep, con lo que dijo Sutel. Casi todos estamos conectados. Entonces utilicémoslo para aprender también. Y con eso el mundo se abre. Nosotros muy recientemente abrimos un concurso para universidades públicas y privadas, en donde les dimos cierta cantidad de dinero para que crearan currícula relacionada con semiconductores. Entonces los estudiantes pueden aplicar para aprender eso, cero costo. Sí. Entonces Lindo. las oportunidades están ahí, es cuestión de De buscarlas. buscarlas. Y para los jóvenes afrodescendientes que tal vez dicen, somos muy pocos y está muy difícil que nos den pelota. Empodérense, busquen las oportunidades y no se dejen. Esos son los tres mensajes. Y es, tal y como yo me empoderé y le dije a ese señor, no está agregando valor con ese comentario, es muy probable que la persona que lo diga luego se va a volver a decir, disculpe, aprenda y hayamos generado un impacto positivo en alguien más. Entonces, go for it. Así es. Timothy, muchísimas gracias. No, a ustedes, yo creo que hay que seguir con esto y hay que seguir multiplicando el mensaje para que niños, niñas y jóvenes vean que sí se puede. Exacto, así es. Muchas gracias por venir. Pura vida, gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y vernos en este episodio. Recuerden seguirnos en nuestro canal en YouTube y en Spotify para estar atento a próximos episodios. Nos vemos en uno próximo.